La idea de someternos a una cirugía puede ser tan preocupante según sean las circunstancias. Pero si es para mejorar nuestra calidad de vida y además con anestesia, pues bueno, son tolerables. Y aunque en ocasiones las cosas no marchen mal, a veces las intervenciones pueden complicarse en el quirófano. Este es el caso de Donna Penner, una canadiense que se sometió a una cirugía de invasión mínima llamada laparoscopia. Esta consiste en la introducción de un tubo delgado conectado a una microcámara a través de una incisión debajo del ombligo para proyectar imágenes a un monitor, y de esta manera los profesionales podían observar el estado del abdomen y pelvis de Penner. Para la canadiense, la hora del terror comenzó cuando escuchó al cirujano solicitar el bisturí, y fue en ese momento en que el sufrimiento se manifestó, pues comprendió que la anestesia no le hizo efecto y la cirugía sería recibida con los ojos cerrados, conectada a un respirador y totalmente consciente. Cada segundo en el quirófano fue una intensa descarga de dolor. Intentó mover los párpados, pero estos no le respondían, carecían de movimiento. Trató de gritar desesperada, pero el tubo que tenía insertado en su garganta no le permitía emitir ningún sonido, y fue allí que sintió como un instrumento helado y filoso se hundía en su abdomen, justo debajo de su ombligo. El dolor se hacía insoportable, sus ojos se llenaron de lágrimas que quedaron retenidas entre sus párpados, así que no había manera de que los médicos se percataran de lo que estaba ocurriendo. El panorama para Donna se tornaba cada vez más oscuro. Su conciencia se levantó y vio su cuerpo sin vida, indefenso, como el de un conejillo de indias con quien hacen retorcidos experimentos. Los latidos de su corazón golpeaban con fuerza, el palpitar se aceleró a una velocidad extrema. Fue la única manera de gritar: «¡Deténganse! ¡Me están matando! ¡Lo estoy sintiendo todo!». Los médicos lo vieron en el monitor. No obstante, era demasiado tarde. La cirugía ya había comenzado. Donna dijo haber escuchado del cirujano que tenían que apresurarse. Desfallecía con cada segundo. Entonces, con las pocas fuerzas, se concentró en mover un dedo que demostrara al personal médico que estaba despierta, y logró hacerlo, pero nadie lo notó. Sintió como la sonda se abría paso por su abdomen, removiendo bruscamente sus órganos, o al menos así lo describe ella. Escuchó al cirujano describir su apéndice, su colon y sus ovarios. Sintió que allí moriría, pues estaba a merced del dolor, agonizaba y no podía dejar de pensar en su familia, en la noticia de su muerte y en que quizá ellos nunca sabrían la tortura a la que estuvo sometida. Y fue en medio de aquel asfixiante momento que percibió una luz de esperanza que llegó para deshacerse de esa tétrica escena. La cirugía estaba llegando a su fin, lo notó porque podía mover su lengua, así que empujaba el tubo de un lado a otro y el doctor se fijó en ello. Pensó que ya no estaba sirviendo y lo retiró de su garganta. Exhausta de intentar culminar con aquel terrible episodio, decidió sumirse en un trance de oración y despedida. En un momento donde todo se detuvo y sintió como su espíritu se desprendía de su cuerpo, pero una presencia a su lado le inspiraba paz. Una voz le dijo: «Sea lo que sea, vas a estar bien». Al instante escuchó gritos cercanos. Era el doctor que ordenaba dramáticamente: «Pónganle la bolsa de reanimación». El aire entró a sus pulmones y entonces despertó.
Cuando despertó estaba en shock y entre llantos. No podía dejar de expresar lo que había acabado de suceder y el cirujano conmocionado esperó a que se recuperara y con lágrimas le pidió perdón. Donna sufrió estrés postraumático después de esta intervención, pero al hablar y contar lo sucedido a los médicos, anestesiólogos y a estudiantes de medicina, es lo que le ha ayudado a sobrellevar este trauma. Afortunadamente, es uno de los pocos casos que ha sobrevivido para contarlo. La anestesia es uno de los grandes misterios médicos y apunta a crear una inconsciencia controlada que no deje recuerdos de ningún suceso durante un procedimiento. Cerraremos con un dato perturbador. El 5% de pacientes pueden despertarse en medio de una cirugía. Sin lugar a dudas, uno de los momentos más difíciles de superar es cuando te avisan que el ser querido que has esperado que se recupere ha fallecido. Esta escena se hace más reiterativa en estos tiempos de pandemia. La historia que te mostraremos a continuación sucedió en el hospital de Arzobispo Loaiza en el Cercado de Lima, Perú, y es algo que, con certeza, puede estar pasando en este mismo instante en cualquier otro hospital del mundo. Muchos ciudadanos denuncian que no saben qué ha estado ocurriendo con sus familiares, pues una vez ingresan al hospital por problemas relacionados con la actual crisis, nunca vuelven a salir. El Hospital Loaiza es reconocido por tener 7 pabellones de atención para pacientes de la actual pandemia. Esto le pasó al señor Jerónimo Palomino, quien presentó la sintomatología del actual virus y su condición se agravó el 13 de agosto. Sus hijas, angustiadas por su estado de salud, deciden llevarlo al hospital anteriormente mencionado y le dejaron con una bala de oxígeno debido a que su padre presentó problemas de respiración y lo intentaron para que recibiera los cuidados que su familia no le podía suministrar. Abrigados en la esperanza de que pocos días serían suficientes para su total recuperación, se aseguraron de que su padre quedara en una carpa y llenaron todos los papeles de protocolo, dejando toda la información médica pertinente para iniciar el tratamiento. Esto ocurrió a las 2:52 de la tarde y aproximadamente a las 8 de la noche se llenó la partida de defunción. La nota era concreta: Jerónimo Palomino era uno más en esa lista de quienes han perdido la batalla contra el virus. Un padre ahora hecho cifra, uno más de quienes cayeron víctimas de la feroz enfermedad. Y es a las 10 de la noche que a través de una llamada las hijas fueron notificadas del trágico suceso. Ellas corrieron ante aquel abrumador anuncio y sin importar la hora fueron a despedirse del cadáver de su padre. Con el corazón roto y la desesperación instalándose en ellas, llegaron al lugar. Con un paso lento les recibió una doctora quien les corroboró el suceso, pero algo no andaba bien. Quizá fue la apatía de aquella mujer, quien se marchó sin dar mayor explicación. Textualmente expresó no tener tiempo. En el suelo y dentro de una bolsa negra marcada yacía su padre. Las chicas estallaron en llanto como cualquier hijo lo haría al despedirse de ese modo de un padre o una madre. Esta situación parecía sacada de un relato de terror, pero fue allí, en medio de su llanto, que escucharon unos gritos familiares, un hombre pidiendo auxilio y no provenían de la bolsa donde se suponía que debería estar. A tan solo 2 metros y al interior de una carpa, su padre, que las había escuchado sollozar, gritó por su vida. El hombre se estaba asfixiando y no tenía oxígeno, pues la bala que ellas habían llevado estaba desconectada. Las jóvenes descontroladas intentaron ir hasta el lugar. Ellas relatan que ningún integrante del equipo médico se acercó a auxiliarlas.
Finalmente, y en medio de la conmoción, sus familiares lo estabilizaron. Pero la negligencia por parte de los médicos fue un trato muy inhumano. Ellos pedían que las sacaran, pues eran demasiado escandalosas. Las muchachas indignadas denunciaron esta tragedia ante los medios de comunicación. El hospital sacó un comunicado presentando esas típicas disculpas que son consecuencias de un grave error, excusándose en que fue una imprecisión en la información. El hospital quiso reivindicarse ofreciendo pasar a su padre al tercer piso a una habitación más cómoda y en aislamiento. Después de haber presenciado el abandono y temiendo por su vida, ellas se negaron rotundamente, manifestaron con desespero y llanto el deseo de retirar a su padre del hospital. Las hermanas Palomino exigen humanidad por parte del personal de salud, pues en épocas de crisis lo único que falta es que quienes depositamos nuestra confianza actúen con crueldad. ¿Pero qué piensas tú? ¿Crees que hay más equivocaciones que nunca saldrán a la luz pública porque el secreto se fue con sus víctimas? ¿Hubieras actuado igual? Cuéntanos en la caja de comentarios qué piensas. Sin duda alguna, parece que hay un genocidio programado. Sucedió en Gran Bretaña. Un médico británico nació en una familia devota y humilde. Siendo muy joven, perdió a su madre, quien sufría cáncer de pulmón. Una imagen se grabó en su cerebro: la visita de un médico que le aplicaba pequeñas dosis de morfina para aliviar el dolor. No fue fácil para el joven Harold superar la pérdida de su madre. Este triste suceso lo llevó a convertirse en una persona inestable con cambios bruscos de temperamento. Fue capitán en el equipo de atletismo e ingresó a la Universidad de Leeds, donde obtuvo su título en medicina. Obtuvo su primer puesto como médico general en el centro médico Abraham Homeroyd. Siempre competente, muy atento y servicial. Un médico que a los ojos de sus pacientes era más como un amigo que inspiraba desde su rostro confianza y seguridad. El médico de la tímida sonrisa, así lo describían sus pacientes. Pero caras vemos y corazones no sabemos. En realidad, la imagen del niño petrificado en la puerta de la alcoba observando cómo el médico inyectaba a su madre con morfina se convirtió en una imagen aterradora para nuestro amable doctor. Desde 1975, Harold Frederick se volvió adicto a la práctica de la inyección letal de morfina a sus pacientes. Eva Lyons se convirtió en su primera víctima y con ella inició su modus operandi, que consistía en seleccionar a los pacientes con las cuales no desarrollaba empatía y en su preferencia mujeres de 75 años, sin importar si su dolencia era leve, crónica o terminal. Después de tratarlas en el hospital, se convertía en el médico de cabecera, las visitaba cuando estaban solas y les suministraba potentes dosis de morfina, limpio y sin testigos. Extendía la certificación de muerte natural cuando sus familiares le avisaban el deceso. Un muy amable detalle por parte del médico para evitar esos engorrosos trámites de verificación de la muerte. Luego le pedía el favor a alguno de sus colegas que diera la orden de incineración del cuerpo, y este era el punto final del caso, o mejor aún, de la vida de la pobre desdichada paciente. El 24 de junio de 1998, Angela Woodruff denunció al Dr. Shipman luego de que su madre Caitlin Grundy, de 81 años, falleciera tras una visita del médico. Lo que desató las sospechas es que, al leer el testamento, encontró que su anciana madre la desheredó y dejó su fortuna de 386,000 libras a su médico.
Los asesinatos sistemáticos comenzaron cuando abrió su propio consultorio en 1992. La doctora Lina Reynolds fue clave para abrir la investigación. Era muy extraño la cantidad de muertes e incineraciones practicadas por este, ahora conocido como el Doctor de la Muerte. La investigación, que concluye en el 2002, lo califica como asesino serial que terminó con la vida de 215 pacientes. Aunque la cifra puede ir en aumento, fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. El 13 de enero de 2004, a los 57 años, fue encontrado muerto en la prisión de Wakefield en Inglaterra. Se quitó la vida ahorcándose con las sábanas de su cama. Al parecer, él mismo se aplicó lo que aseguraba en sus declaraciones: yo puedo curar o puedo matar. Soy un médico y en mis manos está el poder de la vida o de la muerte. Cuando estoy con pacientes, yo soy Dios, soy un ser superior. El suicidio del Doctor Muerte causó gran indignación por la compensación que recibió la viuda por parte del gobierno: 150.000 euros libres de impuestos y una pensión de 15.000 euros al año. Eso es todo por el video de hoy. Los dejamos con una frase de Platón: donde quiera que se ame el arte de la medicina, debería también amarse el arte de la humanidad. Antes de irme, quisiera enviarle un saludo muy especial a Santiago Acosta y a Daniela Prado. Gracias, Mini Leyenda, por acompañarnos hasta el final, y recuerda que el juego ha terminado. Presiona fuerte, fuerte el botón de suscripción y que las dudas te acompañen.